Ahí salió la amenaza. Dale nomás, colega. Continuar. Estamos grabando, Nabil, así que dale nomás. Bueno, entonces vamos a saludar a nuestros invitados y vamos a saludar también a quienes nos están mirando, a quienes nos miren en esta grabación y en esta conversación, donde tenemos por un lado en un extremo del norte del país a Carlos Carpio, que es un amigo fotógrafo de Iquique, y por el otro lado a Carlos Valverde, ¿no es cierto?, que nos acompaña desde Temuco, junto a Héctor Muñoz y quien les habla, Nabil Rodríguez. Lautaro. Nosotros, De Lautaro. Lautaro, ya. Sí, estoy acá. Lautaro, Sí. Carlos Lautaro Valverde. City. Lautarino, entonces. Bien, nosotros estamos haciendo este conversatorio en torno a un proyecto que levantamos justamente hace unos años atrás y que por toda la contingencia sigue todavía vigente, ¿no es cierto? Es un fondar regional en la línea de la identidad regional. Y este fondar está planteado en torno a la identidad, como la modalidad lo indica, y particularmente nos interesó a nosotros abordar las diferentes miradas que tienen los jóvenes, la juventud de la región, la juventud de Temuco, en torno a las, según ellos, identidades o identidad que hay en la región o que puedan haber en la región, ¿no? Para nosotros múltiples identidades, por supuesto. Entonces, ese marco es el proyecto Fotografía tu Identidad, que, como les dije, es un proyecto financiado por la Secretaría Regional Ministerial de Cultura, de las Artes y el Patrimonio, un fondar regional en la convocatoria de 2019, y por lo mismo agradecemos también esa posibilidad. Dicho esto, quiero pasar a plantear, o sea, a leer compartir una cita de Jesús Martín Barbero, que justamente nos habla acerca de la identidad. En los tiempos que vivimos, las culturas son esencialmente cambiantes e interdependientes, y en ellas las identidades están en permanente metamorfosis. Por ello, nunca se puede afirmar la existencia de una identidad social. Siempre es un proyecto, nos dice Jesús Martín Barbero. Entonces también con esa misma idea, queremos iniciar este conversatorio, esta conversa con ustedes dos, con su experiencia y con su relación con el tema de la fotografía y, por cierto, de la identidad. Y para eso los queremos dejar que cada uno se presente y nos presente un poco quiénes son ustedes y su fotografía, porque eso es la esencia de la conversación hoy día. Entonces, partamos por el norte, Carlos Carpio. Estáis muteado, Carlos. Ya, ahora Ahí sí. Ahí sí. Ya. Dale Bueno, nomás. saludo a todos a los participantes, a los que nos están viendo y escuchando. Agradecer también que se hayan acordado de este personaje en el norte que de un modo u otro ustedes ayudaron a formarlo también, ¿ya? Eso yo lo reconozco y siempre agradecido. Un poco me decías de que tenía que autopresentarme. Bueno, yo soy un fotógrafo y audiovisualista de acá de la región de Tarapacá. Me muevo entre proyectos culturales y publicitarios. Yo considero que he tenido una evolución desde lo que es la fotografía análoga. Yo soy más de 40 años fotógrafo, hasta lo digital. Entonces, esa evolución de la tecnología que se va reflejando en definitiva en la impronta, en lo que uno hace, también he reconocido en mí una evolución desde la fotografía a lo audiovisual. Y creo que eso ha sido como medio, no traumático, pero ha sido como bien potente, en el sentido de que la fotografía es como bien estepárica, así de luego estepario, es como, puede ser hasta bastante solitario. Incluso una vez me comentaba un colega, porque al final uno termina yendo a un montón de lados y trabaja como solo.
En cambio, lo audiovisual te involucra ya un equipo de trabajo y también te da una impronta un poco diferente. Cuando uno hace audiovisuales, tenés que preocuparte de audio, de llevar apoyo de iluminación y un montón de cosas que ya no es solamente en la camarita. Y creo que eso también va marcando una evolución en lo que es por lo menos en el tema de mi oficio. Eso, básicamente, y que acá somos muy como medio como chauvinistas, por así decirlo, como somos muy identificados con el territorio y un poco adelantando a lo que vamos a hablar. Entonces, yo he podido hacer un trabajo desde hace bastante años con el tema de lo que es la antropología visual y por eso yo llegué acá a mi profe, ¿ya? En donde comencé a registrar durante muchos años las ritualidades de la etnia aymara y de otras etnias que hay acá, no solo la aymara, y también registro de lo que es, dentro del tema que estamos hablando, la identidad urbana, ¿ya? Y es un poquito lo que yo más ratito les quiero mostrar algunas carpetitas con algunos trabajitos que he hecho en la cosa urbana, de repente un poquito de la cosa andina, que es lo que ustedes me conocen y por la cual nos interrelacionamos en sus orígenes, y también algo que me parece muy, muy potente y de valor en esta época, y a raíz de lo que comentaba Nabil, de esto de que las culturas son dinámicas, tengo unos registros de algunas actividades de las movilizaciones sociales, por así decirlo, del último tiempo que van forjando esta identidad cambiante, mutante, como todo constructo de la especie humana. Eso, para conocer también a mi tocayo. Gracias, Carlos Carpio. Carlos Valverde tiene la palabra. Adelante. Hola, bueno, ¿cómo están? Héctor, Carlos, Nabil, gracias por invitarme. Interesante conocer el trabajo igual de mis padres, mis colegas, sobre todo del norte, Carlos. Yo conozco un fotógrafo, o sea, conozco su trabajo, que es un colega reportero gráfico, que es John Jevenes. No sé si es de esa zona o no. No me suena. Mira, ahora hay hartos nuevos, en todo caso hay harta gente, la globalización. Sí, pero siempre me ha llamado la atención los reporteros gráficos del norte son otra volada en realidad. Es otro paisaje tan distinto. Bueno, yo que les puedo comentar. Yo casi toda mi carrera la he hecho en fotografía de prensa en realidad, los últimos años. Porque trabajé en el Diario Austral desde el año 2015 al año 2020, pero mi base y mi formación está en el periodismo. Yo estudié en la Universidad de la Frontera, y ahí como que fui tomando mis primeras herramientas, mis primeros intereses se fueron manifestando ahí. Y de ahí, en esa época nos conocemos también nosotros, Nabil, Héctor, en torno al tema del cineclubismo, a los ciclos de cine. Y ahí empezamos, yo por lo menos a perfilarme, a tratar de... Me di cuenta en realidad de que lo que me gustaba era esto, la fotografía, el audiovisual y el periodismo. Y me he desempeñado en esas áreas, un poquito también en la literatura, porque escribí un libro sobre Jorge Teillier con Luis Marín, un amigo, escritor, y me he desarrollado como en ese ámbito, en la literatura, prácticamente el cine y la fotografía, el audiovisual y el periodismo. Tú decías que la identidad es un proyecto, Nabil, en la cita que tú dijiste al comienzo. Yo creo que también es un proyecto, es cierto, pero yo creo que también es un relato que es construido por todos nosotros, por los artistas también, en cuanto a la reflexión estética, digamos, como a un producto, como una obra, pero que es un imaginario que nosotros contribuimos mediante la fotografía, ya como somos cronistas también de este tiempo del que nos tocó vivir, tal vez muy parcial, quizás un lugar determinado, un momento muy determinado, muy breve, pero está el testimonio que nosotros dejamos. Yo creo que por ahí va el tema de la identidad, de cómo nosotros
retratamos y vamos dándole valor también a la historia local, a la cultura, y en el fondo todos aportamos en ese sentido. Aunque sea un pequeño granito, yo creo, igual es válido. Y bueno, no sé. Tú hablabas, Carlos, de la identidad urbana. En el fotoperiodismo yo he tenido también acercamiento en esa área. Y yo creo que ahí lo que me he dedicado en mi carrera en estos últimos años ha sido retratar pequeñas historias locales, pero que también son universales. ¿Ya? Temas que me han interesado, que son a veces individuales, no sé, un artesano, eh, no sé, una entrevista, un fotoreportaje. Yo creo que eso también contribuye. Y yo he buscado ese tipo de historias y durante lo que he hecho en los últimos años. Eso no sé si me quieran preguntar algo, no sé, porque me estoy yendo un poquito por las ramas, pero más o menos eso es lo que yo pienso, lo que me ha tocado en cuanto al fotoperiodismo, ¿ya? Yo creo que la identidad está ligada a mi ejercicio como periodista, con lo que he podido retratar. Sí, oye, yo en realidad también sumarme a los agradecimientos que en un principio hacía Nabil, agradecerles también por acudir al llamado, de acceder también, porque bueno, también nosotros lo hacemos porque de alguna manera ya ha salido acá, nos hemos conocido durante ya largos años y por distintos motivos nos hemos conectado, ¿cierto? Por distintos intereses que son comunes. Pero los tenemos también aquí porque nos interesa, entre otras cosas, conocer su trabajo desde esta perspectiva o desde estos intereses en el fondo que se cruzan, que en este caso es la imagen y la identidad. Entonces, yo quería plantearles una pregunta que es una gran pregunta en el fondo, para que ustedes también nos cuenten más en detalle de su trabajo. Y esa pregunta tiene que ver con esa relación, con cómo ustedes, o sea, cómo entra la identidad de alguna manera en el trabajo que ustedes han hecho, porque si hay algo que podemos decir como un punto de partida de la fotografía, es que en realidad la fotografía, ¿cierto? En esta idea de que es una extensión, ¿cierto? Del ojo, sirve para plasmar imágenes de distinto tipo. Son infinitas las posibilidades que nos entrega, ¿cierto? La fotografía, y sobre todo hoy día que tenemos dispositivos móviles que permiten tomar fotografía en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, ¿cómo en algún punto también el ojo de ustedes empieza a pulirse o empieza a orientarse hacia plasmar estas realidades que están marcadas por identidades que pueden ser algunas seguramente muy llamativas, ¿cierto? Algunas casi de carácter exótico y otras que pueden ser también muy cotidianas, muy elementales, pero que están conectadas también, como decía Carlos Valverde, con un mundo, ¿cierto? Mucho más gigante del que uno puede ver a simple vista. Entonces, a partir de eso me gustaría conocer también sus trabajos, sus reflexiones. Y podemos seguir el mismo orden. Vamos de nuevo al norte entonces con Carlos Carpio ahí para que nos cuente. Si invitan fotógrafos, la idea es que muestren imágenes, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Quiero hacer hacer una afirmación de lo último que dijo también mi tocayo, ¿ya? Yo también considero de que tenemos los fotógrafos, por lo menos, o los que registramos, los audiovisualistas en general, es como una responsabilidad histórica que somos los que documentamos la historia, en definitiva. Gracias a eso van a quedar imágenes para que después la estudien, la analicen o nos conozcan. Entonces eso yo lo asumo personalmente como una responsabilidad histórica incluso. Bueno, yendo como a la pregunta, el tema como se subo de la identidad y de la definición y todo este cuento. Yo incluso anduve, antes de que empezáramos, buscando definiciones en la RAE, alguna definición antropológica.
te cuento. Y bueno, y replicándome un poco sobre mi experiencia también, yo creo que este tema de la identidad tiene, bueno, identidad y cultura es como muy, muy ligado porque también es una construcción humana y es un síndrome de un montón de cosas, pues de creencias, de situaciones sociales, económicas, políticas y que creencias que van configurando esta identidad, más que identidad, porque cuando hablo de identidad como que me asocia al carnet de identidad, yo quería como más, como el etos, para estar más, entendernos más. Entonces, y tiene que mucho que ver con el territorio, ¿ya? El territorio da una impronta definitiva a cada identidad. Y un poco también lo que comentaba Carlos, claro, el norte es como bien diferente a quizás al sur. Yo cuando fui al sur, mi experiencia, mis ojos se intoxicaron de verde. Yo estaba acostumbrado a los amarillos, los naranjas, y estaba fascinado en todo caso. Entonces, el bioma, la matriz, claro, condiciona las diferentes manifestaciones culturales que se han dando dentro de ella. Y yo he hecho registro en diferentes nichos ecológicos. Yo voy a mostrarle algunas imágenes de una secuencia, de una ceremonia. Más que una ceremonia, es una celebración de Santa Rosa de Lima, que se hace en determinadas fechas en un pueblito en este caso es Cancosa. Yo he trabajado mucho en los territorios de Cancosa, en Cancosa Marca, que se llama. Cancosa es el lugar y Marca es el territorio que se llama. Por eso siempre cuando hablan de estos territorios andinos, le ponen el apellido Marca o Manta, incluso para el lado boliviano hablan de Manta, acá es de Marca. ¿Ya? Bueno, es una ceremonia, una celebración que se hace previo a las cruces de mayo, ¿cierto? Se hace a fines de abril, ¿ya? Y a medida que yo le voy contando, a medida que las vayamos viendo, porque para ir mostrando un poco cómo se va desarrollando esta identidad en medio de este territorio muy agreste, muy, muy árido, gélido en las mañanas, porque todas estas ceremonias comienzan de madrugada, antes de que salga el sol, pero que se va haciendo carne en uno y en las imágenes también, ¿ya? Y yo le voy mostrando algunos como sincretismos que se van produciendo. Para que después hagamos otra ronda. Se puede compartir, ¿no es cierto? Para poner las imágenes. Debería poderse. Pruebe, a ver. Ya. Se supone que Espera, está habilitado. Voy a arrancarlo como de pantalla, ¿eh? Déjeme arrancarlo, ¿ah? Que esto tengo que seleccionarlo todo para hacerlo de una vez. Dale. Ya. Y aquí tengo que Mientras tanto, vamos a ir con nuestros auspiciadores, Jorge. Eso, sí, rellena. Ya, ahí sí. ¿Ahí se No, ven? dele nada más. Impecable. ¿Ahí se ven? Sí. Ya. Sí, Dale nomás. muy bien. Mira, esta cuestión se me le cambió el orden. Rellenen, por favor. Ya. Continuidad. No se preocupe, si después, después editamos. Ya que me invitan a rellenar. ¿Ya que qué? No, mira, yo solamente para el relleno, algo que dijo Carlos y que no va a variar lo que está diciendo Carlos Carpio, lo dijo Carlos Valverde. Pero es interesante porque él dijo, a propósito de la cita de Jesús Barbero, ¿no es cierto?, el tema del proyecto, que la identidad es un proyecto, como dice él. Tú dijiste, bueno, pero ese proyecto también es algo que está y que nosotros como fotógrafos ayudamos a conformar. Y eso yo creo que es algo bien importante en lo que estás diciendo, y por lo cual también nosotros planteamos el proyecto de esta forma, ¿no? Porque claro, la fotografía y el fotógrafo finalmente, la fotógrafa, recoge de la realidad, ¿no es cierto?, social, cultural, natural, de las múltiples realidades,
una porción de esas múltiples realidades. Y la construye, ¿no es cierto? Pone esa porción de esas múltiples realidades en una presentación, ¿no? Entonces, por eso la representa. Pero después esa representación, esa imagen fotográfica que capta una persona, una ritualidad, este grupo de personas que Carlos nos está mostrando ahí del norte, se devuelve finalmente a la sociedad, pues sale de la sociedad, porque fue encuadrada con esta máquina, ¿no es cierto?, con este lente, y después se devuelve a la sociedad resignificada, o se devuelve con los significados y las intenciones de quien obturó la cámara, ¿no es cierto?, quien sacó la foto, y la sociedad, las personas, los individuos que somos nosotros, la comenzamos a reinterpretar, a interpretar. Y entonces ahí donde hay cualquier cantidad de significaciones, de ideas, identidades, etos. Entonces me parecía rico eso para poderlo profundizar después, Carlos. Bueno, ¿Está listo, sí, señor Carpio? se está viendo la imagen, ¿no es cierto? Sí, Sí, ya. lo vemos. Porque yo también me veo ahí en el recuadro. Pensé que era como disyuntivo, No, que no, no. aparecía. No, está bien. Estamos viendo la imagen, así que dale nomás. Ya, ya. Estoy compartiendo, pero además me veo yo. Ya. Bueno, esto es como le decía, es una festividad de la fiesta de Santa Rosa. Y ¿por qué la tomé un poquito esto? Porque Santa Rosa de Lima es peruana. Y esto, antes del Estado Nacional chileno, era territorio peruano. Entonces hay muchas cosas que se mantienen arraigadas que tampoco tiene que ver con lo peruano mismo. Yo creo que va más allá, tiene que ver con el territorio mismo, que incluso yo he podido llegar a la conclusión de que mi territorio, Tarapacá, siempre estuvimos como, éramos como el pelo de la cola, así cerca del culo de la frontera sur de Lima y acá de la frontera norte de Santiago. Entonces, estábamos como en un territorio de nadie y eso permitió forjar una identidad un poco bastante especial. Y en este caso, acá hay un sincretismo entre tradiciones que trajeron los españoles y cosas andinas, ¿ya? Básicamente. Esto se hace en la amanecida porque se empieza a recibir al dios Sol desde que amanece, lo que hace que el ambiente sea muy, muy helado. Sobre todo estos que son casi ya empezando el invierno, ¿ya? Se me cambió un poco el orden, ¿ah? Esto cuando ya están en el pueblo mismo, vienen muchos grupos bolivianos. En un determinado momento los estados nacionales pusieron una frontera entre medio de un territorio que tenía una población común. Y nos podemos dar cuenta ahora de que allá son todos parientes, los que están para el lado boliviano, para el lado chileno, en este caso el contacto es directo con el lado boliviano. Y ellos circulan, son pueblos fronterizos, en este caso, ¿ya? Bueno, ahí volvemos a la ritualidad en la amanecida, como en toda comunidad que reconoce a un personaje que es el que oficia la ceremonia. En este caso nosotros le llamamos Yatiri, y él es el que oficia las ritualidades. Y ahí se puede apreciar, por ejemplo, de que hay detrás de él hay una llama que fue sacrificada, está degollada ahí, hicieron una ofrenda, una vilancha que se llama, y más atrásito hay una pareja que está de rodillas. Esos son los personajes como más importantes de esta ceremonia, son los alférez, y siempre ellos van dobles, están en dualidad, que es un principio también de la cosmovisión andina. Acá se le llama Xaxahuarmi, ¿ya? Que en otras culturas yo diría que es como el yin y el yang, ¿ya? La dualidad, el género, las polaridades, ¿ya? En un determinado momento hay mucho arraigo también con los ancestros en toda esta ceremonia, y constantemente ellos están pidiendo permiso a sus ancestros. Y en un momento toda la ceremonia se dirige hacia el cementerio, y me tercié justamente con esta imagen de la abuelita que
de un modo u otro ella sabe que su destino final va a ser el mismo, ese, ¿ya? Y me pareció repotente. Bueno, ahí justamente íbamos a hacer el recorrido, ahí vienen los alferes encabezando la comparsa, detrás los músicos, en toda ritualidad tiene que haber música. En este caso, esos músicos son músicos rituales, ¿eh? Ellos se llaman sikuri, y los sikuris tocan solamente en determinados periodos del año incluso. Por ejemplo, ellos ahí van con lo que se conoce como una zampoña, un zampoñón incluso, como grandote. Ellos en verano no tocan esos instrumentos. Es como un dato anecdótico que yo les doy, que tiene que ver con este tema de las identidades. Porque si soplan mucho, las nubes se van y por lo tanto no llueve. Entonces, en esa época tiene que haber lluvia para que florezca todo. Ya en la época en que nosotros tenemos la primavera, y por eso los carnavales. Los carnavales se celebran después de la época de lluvia, cuando están todos los frutos, productos y los animalitos han parido, porque está todo verde, hay alimentos, está toda la cadena trófica en realidad. Y aquí un poco lo que yo les comentaba del sincretismo que se produce entre la liturgia cristiana, católica, y lo que son las raíces andinas. Ellos son muy, muy fervientes creyentes, y los que no son católicos son evangélicos. La iglesia evangélica en lo último, yo diría, 40, 30 años, tuvo una aparición, una irrupción en lo que es la cultura andina, y que causó una metamorfosis, un cambio radical en la cultura misma. Fue muy fuerte el impacto. Bueno, todas las culturas, sobre todo ancestrales, están teniendo impacto constantemente, sobre todo con estos productos de la modernidad. Por ejemplo, no hace mucho ustedes podrán haberse enterado de que todo este flujo migratorio de venezolanos comenzaron a entrar por Colchane. Esto está muy cerquita de Colchane, y fue un impacto muy fuerte para ellos encontrar con gente que además tenía costumbres muy diferentes, que hablaba diferente, mami, papi, muy caribeño, y exigiéndole cosas que ellos son muy diferentes, no tienen en su cultura. Entonces hay todo una cosa dinámica, una dialéctica que se va produciendo en todos estos encuentros. Ahí la viejita ya había llegado a su destino, y estaba esperando que llegáramos nosotros. Estaba con su perrito ahí. Ahí están estos músicos rituales que están con estas zampoñas especiales que son, ¿ya?, los sicuris que le llaman. Bueno, nuevamente el tema de la madrugada, ante los gélidos se hace una fogata y ahí uno se va guareciendo y producen unos contrastes cromáticos y muy lindos. Bueno, esos son momentos de reflexiones para ellos, ¿ah? Lógicamente hay conversa, está la transmisión oral a los jóvenes, es todo un cuento de reconocimiento de su identidad. Y aquí yo quisiera hablar en un momento que yo tenía una nota por ahí con respecto al tema de la identidad. Dentro de mi ignorancia académica, por así decirlo, pero mi expertise tecnológica, comencé a darme cuenta de que la identidad para ellos no va en el individuo, ¿ya? Hay mucha ingesta de alcohol, por ejemplo, en general. Y una de las cosas que, aparte no era simplemente para reventarse, pero cuando hay un fin ritual, hay una pérdida del individuo y aflora la comunidad, el bien común, por así decirlo. Y eso yo lo vi muy, muy potente, en la medida en que se van desarrollando más aún todas estas ritualidades. Ahí hay un tema mucho de sincretismo. Ellos están haciendo una penitencia, están mortificándose su cuerpo alrededor de estos dos monolitos que representan también esta dualidad andina, y comienzan a purgar un poco sus pecados, sus culpas durante un momento. Eso es muy católico, ¿eh? Más que andino, por lo que yo sé.
nuevamente tenemos esta como dualidad entre lo andino y al fondo el catolicismo. Yo creo que es muy fuerte, está siempre presente y ya es parte de la identidad, pues. Se ha fundido y no concibo ninguna parte en la parte andina que yo conozco que no esté este sincretismo religioso. ¿Mm? Es muy extraño, ¿eh? Como los políticos chilenos, que a mí se me ofendió no hace mucho una persona porque le dije que yo conocía comunistas apostólicos romanos y que se declaraban así, pues. Pero es así la cultura y la identidad, pues muy extraño. Y la música moderna, pues también está la música chicha que se llama. ¿Ya? Aparte de esa música de ritualidad, es también todos estos grupos fundamentalmente bolivianos. ¿Ya? Acá hemos sido muy permeables a la influencia cultural de Bolivia. ¿Ya? Incluso muchos, en las últimas décadas, yo diría en los últimos 8 o 10 años, han surgido una infinidad de bailes de jóvenes y cantidades enormes, grupos de 80, 100 cabros bailando, bailes que ni siquiera son de acá, pero uno los ve como, son como en La Tirana, y lo engloba todo dentro de un mismo paquete, pero son bailes amazónicos incluso, que nunca han existido por acá, ¿ya? Pero que por último han servido para que de un modo u otro, estos jóvenes, yo lo veo, esto es una reflexión mía que hago a este respecto, se vuelvan a reencantar con sus raíces. ¿Ya? Acá fue la etnia aymara y en general todas las etnias nacionales y mundiales han sido fuertemente impactadas desde muchos años, fuertemente discriminadas. Tanto así que hay generaciones completas en donde los nombres de ellos son nombres gringos. Jonathan, Brian, Britney. Entonces, muy extraño entonces encontrarte con una Britney Mamani o con un Jonathan Chayapa. Pero sin embargo, en los últimos 10 años, yo diría, ellos están volviendo incluso a darle nombre a su hijo con nombres como más identitarios, que tienen que ver un poco más con sus raíces. Eso es una secuencia que quiero mostrar hasta ahí para que podamos ver también otras cositas de... Dejé de compartir, ¿no es cierto? Sí, dejarte de compartir. Ya. Oye, muy interesante, me surgieron 300 preguntas, pero vamos a ir con Carlos para que nos muestre también su trabajo, Carlos Valverde, y después entonces pimponeamos igual, porque creo que hay varias cosas ahí que están surgiendo. Sí, igual tengo harto para mostrar, o sea, no tanto para mostrar, pero me ha costado decidirme en este rato. Pero a mí me costó caleta. No sé si tendrá que ver mucho, pero bueno. A ver, vamos a compartir primero. Dale. Ahí sí. A ver, ahí sí. Sí, por ahí viene. Ya, ahí estamos. Bueno, bien. Acá lo que tengo es... bueno, esta serie igual la he mostrado, yo no sé si mucho, pero hice muchos reportajes gráficos de distintos temas, yo les comentaba. Yo creo que hice por lo menos unos 100. Y después me empezaron a interesar más historias que fuesen prácticamente que no fueran tan conocidas en realidad. Un poco como uno se siente a veces como no sé si de una manera un poco, no sé, siento como un poco la responsabilidad de mostrar ciertos temas que no están a la vista. Ya, yo creo que un poco tiene que ver eso con la fotografía, hay un poco de responsabilidad también de cuanto a que tu mirada, tus ojos, pueden ser también los de los demás, ¿cachai? En algún sentido, que también algo muy egocéntrico también, pero en el sentido de descubrir historias, ¿ya? Y en ese contexto me interesó esta historia de una fiesta que hubo acá en Temuco, de un evento de Halloween sobre transformismo, que es una serie que a mí me gusta mucho porque, bueno, es como de las más conocidas que he hecho, y esta serie ganó un premio de la Asociación Nacional de Prensa en la categoría de mejor serie de todos los diarios, digamos, regionales. Bueno, y esto fue acá en Temuco, a ver si pueden...
Voy a minimizar aquí un poquito. Pero puedo correrlo bien. ¿Ven ahí? Sí, estamos viendo la A ver. carpeta, todavía no vemos la imagen ver. en grande. Espérate. Déjame tratar de... A ver. No ¿Y sé si ahí? tú estás viendo en tu pantalla, ¿veis la imagen Sí. completa? Sí, ¿ustedes no? No, nosotros estamos viendo tu carpeta todavía. Solamente la carpeta y Ya. vemos la tira de imágenes ahí en tu carpeta. A ver. Ahí estamos viendo el cursor. ¿Ahí? ¿No? No, es que no sé qué es lo que... Porque Ahí. ahí se vio. Ahí sí. Ya, perdón. Desapareció de nuevo. Me cuesta un poco... ¿Ahí sí? No, no, Apareció y desapareció. sí. Qué raro. Es que al compartir, no sé qué le pusiste, compartir pantalla completa o una Sí. sola... A compartir... ver, espérense, Vale. oye, perdonen. No, dale nomás, no hay drama. A ver. Fotos le vamos a poner aquí. ¿Ahí sí? Ahí sí, Tienes que compartir. ahí sí Ahí lo sí. vemos. Sí. Ya, sí. Ya, Sí. perfecto, perdón, Dale disculpen. nomás. No, dale nomás. Bueno, esta serie, como te decía, bueno, esto, bueno, lo que me llamó la atención fue como todo este proceso de transformación de los drag queens, que es bastante interesante porque es muy trabajoso, o sea, hay mucho detalle. Yo creo que demoraron por lo menos unas 3 horas en hacer todo el tema del maquillaje para un show que en realidad era muy breve, pero que también había como una búsqueda también de ellos, estética también del transformar el cuerpo, digamos, y hacerlo como una cosa más escénica, ¿ya? Más espectáculo. Y eso era interesante, a mí me gustó eso. Puedo hablar con algunos de ellos también. Ellos venían de Concepción y de Santiago principalmente. Para un evento lo hicieron. Y también me gusta porque tiene esta cosa como media under también, ¿o no? Como estos detalles, así como que me... Fíjate acá cómo se colocan unas esponjas para hacerse todo el, digamos, el contorno del cuerpo. ¿Lo ven bien, no es cierto? Sí, sí, lo vemos bien. Y bueno, entonces acá yo creo que también ellos buscan cierto tipo están buscando una identidad también, pues estética tal vez, ¿no? Aunque sea una actuación, algo breve. Impresionante este chico, cómo su mamá le ayudaba, me acuerdo. Pero fíjate cómo el resultado final era terrorífico, te puedo decir. Bueno, y esto lo puse en Santiago. Bueno, ganó este premio que te decía yo de la Asociación Nacional de Prensa como mejor serie. Y bueno, en realidad gustó mucho esta serie en realidad. Y no la he mostrado tanto tampoco. Es más o menos como el resultado final. ¿Ya? Y así rapidito les voy a mostrar otra, mira. Porque acá tengo algo... Bueno, yo esto casi todo lo tengo en Facebook. O sea, en mi cuenta de Instagram. Ahí comparto casi todo mi material. Estos son los Ya. funerales de Camilo Catrillanca, que es otra serie también que realicé en mi época cuando trabajaba en prensa. Acá tengo, estos son, digamos, esto fue en Temucuy. Esta foto a mí igual me genera, no sé, las miradas, sobre todo, de ellos, de ellas, como tan perdidas, no sé, en otros. No sé si pueden fijar los detalles. Sí. Sí. Entonces acá también tienes, digamos, un momento que es de una carga muy alta, emocional. Ahí tengo algo. Cuando ya veníamos retirando el lugar, esa tarde igual caminamos mucho para llegar
al cementerio donde enterraron a Camilo Catrillanca, y fue tremendo como experiencia. Yo creo que eso también para mí ha sido tremendo, haber trabajado en un diario y encontrarme con todo tipo de experiencias, de todo tipo, como lo que están viendo ahora, y temas que podía desarrollar, que agradezco de poder haber tenido el espacio para poder desarrollar temas que a mí me interesaban, pero también lo cotidiano, las entrevistas, conocer gente, conocer distintos tipos de distintas comunas, ya la posibilidad de viajar, de ver la naturaleza, de encontrarme con temas tan tremendos como estos. Y yo creo que está, no sé, yo lo que puedo aportar es eso, o sea, estar ahí en ese momento y hacer este tipo de fotografías que dan testimonio, como decía yo, de este relato que es que todos sumamos, los que nos dedicamos al arte o a la fotografía, es un aporte, pues, pienso yo, aunque sea muy pequeño, pero ahí está la evidencia, la evidencia. Eso les puedo mostrar de momento. Te puedo interrumpir un poquito, Carlos, con relación a estas fotos del funeral de Catrillanca. ¿Tú sabes si, por ejemplo, en esta canción que hace Luis Lebert recientemente, y que ahora apareció como una suerte de video con fotografía justamente del funeral, ¿hay alguna de las tuyas? Porque yo lo vi hace unos días atrás No lo he visto. o probablemente sea muy similar a las fotos de alguien más que tomó, pero hay unas muy parecidas a las que mostraste, ¿eh? No tienes No, el conocimiento de eso. no lo he visto. Igual habíamos muchos fotógrafos ahí. Yo, bueno, valoro también el trabajo de otros colegas también. Por nombrar algunas, así rapidito, la Rocío Cuminao, está el Camilo Tapia, colegas también de acá de la zona, Mario Quilodrán, y en varias coberturas estuvimos juntos haciendo trabajos, cada uno con una mirada distinta, ¿sí? Eso lo que enriquece también. Porque tú tienes un punto de vista, ya que es personal, particular, pero yo siempre pensando en que tu imagen es la que le vas a entregar al otro, digamos. O sea, si uno no toma ese riesgo o va un poco más allá, esas verdades, esas realidades no son conocidas. Entonces yo creo que también el fotógrafo tiene esa responsabilidad. Sí, yo quería igual hacer un alcance, me parece, para que lo sepa toda la gente que después nos puede ver en esto. No había nada preparado, ¿cierto? Nosotros no sabíamos en específico lo que ustedes iban a mostrar. Me parece fascinante el, el, eh, eh, las imágenes, pero también lo que representan, y sobre todo porque dan cuenta de manera muy fidedigna esta idea que planteaba también Nabil en la cita y que después la estamos recogiendo todos, que en el fondo la identidad es un proceso, pero en tanto proceso no tiene una forma definida. Entonces, nosotros cuando hablamos de identidad, en realidad estamos hablando de una cuestión que en estricto rigor no tiene forma, porque de partida tiene múltiples formas. ¿Sí? Es una cuestión infinita. Y en la medida que es procesual, además, no es una cuestión cerrada, es decir, está siempre abierta a mutar. Por ahí Carlos Carpio ocupó la palabra mutante, me parece también súper interesante para vernos a nosotros mismos, todos, digamos, como mutantes, es decir, como en una mutación constante de quiénes somos y también de cómo nos presentamos frente a los demás. Pero quería un poco también preguntarles a cada uno, porque a partir de eso también me parece súper interesante lo que dice Carlos Valverde con respecto a esta idea de que, claro, todos tenemos una mirada particular. Entonces, la pregunta que me surge también a partir de esa idea de la mirada particular y de estos escenarios, de estos contextos y de estas identidades que ustedes nos muestran, en el fondo que aparecen en la fotografía, es ¿cómo ustedes ven el proceso creativo que ustedes mismos llevan a cabo? Porque yo tengo la sensación de que dentro de lo que en la historia de la humanidad han sido las formas de plasmar
¿cierto? Cuestiones en imágenes, ¿cierto? Desde la pintura rupestre hasta hoy día las redes sociales, probablemente la fotografía sea la que aparece como la más instantánea. Es decir, incluso algunos dicen que la fotografía es como la menos pensada de todas las formas de retratar imágenes, porque solamente requieren un clic, ¿sí? Pero, en realidad, aun cuando parece ser algo muy espontáneo, muy instantáneo, hay toda una forma también de entender por qué yo quiero hacer esta fotografía. Entonces, ahí también me gustaría conocer de parte de ustedes cómo ustedes se hacen cargo también de esa mirada particular que tienen y por qué efectivamente les llama la atención estos elementos que ustedes quieren retratar, ¿sí? Ya sea porque, por supuesto, en algún momento les puede tocar, como nos está contando recién Carlos Valverde, ¿cierto? Porque es una cuestión que puede ser incluso laboral, pero igual hay un interés particular ahí, igual hay una mirada específica que dice, ojo, aquí voy a poner, perdón la redundancia, pero aquí voy a poner el ojo, ¿sí? Y quiero que otras personas vean esto que estoy viendo acá. Quiero que otras personas conozcan esto que además, y creo que en los ejemplos que ustedes nos han mostrado, nos están mostrando cuestiones que no son de carácter masivo. Es decir, nos están mostrando algo que está por ahí escondido, ¿cierto? El tema de los transformistas, el tema de un funeral, ¿cierto? De una persona en particular, ¿cierto? Con las connotaciones que tiene el caso de Camilo Catrillanca, el caso de una ceremonia específica donde me imagino allá en el norte, Carlos Carpio, no entra cualquiera, ¿cierto? Entonces, por ahí va mi pregunta, mi reflexión también. ¿Cómo es ese proceso de racionalizar el hacer clic? Carlos, están los dos muteados, así que cualquiera de los dos que se quiera desmutear. ¿Partimos por el norte de nuevo? Dale, dale. Ya. Yo nuevamente quiero hacer colgarme un poquito de lo de Carlos. ¿Ah? Yo el año 2009 también hice un trabajo sobre transformistas. Mira. Y fue todo un cuento. Sacamos este librito e incorporamos a varios profesionales, sociólogos, sexólogos, unos directores de teatro, unos dramaturgos, y pescamos a 9 transformistas locales. Y le dimos toda la escenografía, por así decirlo, para que desarrollaran su alter ego. Y se volvieron locas y hicieron su cuestión. Y nosotros. Pero interesante ese proceso. Mira, yo no lo, si bien lo había hecho, no lo consideré dentro de la selección de mis imágenes. Y efectivamente, hay todo un tema. Por ejemplo, tú hay una de las fotos que para mí es muy representativa de este proceso de transformación, no solo del físico, sino del alma humana, es el espejo. Entonces, el espejo, ellos constantemente están teniendo una referencia de su transformación. Y no sé si tú pudiste estar ahí durante todo ese proceso de transformación. Ellos se borran la cara entera, se echan pegafic por las cejas y queda una cara plana. Y después empiezan a dibujarse. Y eso también es una cuestión súper potente respecto a que ellos se están dando una identidad que es diferente a la cual nacieron. Muchos de ellos incluso reniegan y se transforman. Y yo veía de que empezaban así como medio machitos, sí, y después cuando terminaban eran unas locas. Entonces, había una transformación de género incluso. Y de hecho, la premisa para mi trabajo fue si la feminidad era atributo de género o era exclusividad. Ese fue como mi tesis de trabajo, por así decirlo. Y no, no lo era. Bueno, un poco volviendo a lo de la pregunta de cómo lo hacemos. Es extraño, o sea, el proceso creativo es bien especial. Es bien íntimo también el proceso creativo, es bien reflexivo. Fíjate, hiciste un comentario del clic, que era como, con el clic como que terminaba. Fíjate que ese clic, yo me dio la bola con el clic. Hay hasta antes sobre todo, cuando uno trabajaba con el sistema análogo, y tú hacías el clic, el espejo se levantaba y tú quedabas ciego, quedaba oscuro, quedaba un instante, era como un flashazo inverso. Con un flashazo tú tenías toda la luz, en esto tenías toda la oscuridad. Y yo creo que esas fracciones, esos instantes de segundo,
habían imágenes que se te grababan a fuego en el cerebro. A mí por lo menos, o sea, yo tengo imágenes que son con unos clics muy fuertes. Entonces, es una cosa re loca esto del proceso. Tiene que ver mucho con un tema de estrategia, que yo lo aprendí cuando fui donde ustedes también, ¿ya? O sea que entendí lo que había pasado. Porque, por ejemplo, para hacer este trabajo con los transformistas, yo intenté solo abordarlos a ellos, ¿ya? Y nunca pude, o sea, a los cuales yo podía tener contacto en determinadas horas del día, porque yo trabajaba de noche en un diario, entonces diagramaba el diario y después terminaba de madrugada, casi 12 de la noche, 1 de la mañana. Y cuando yo me iba, me cruzaba con estos personajes en una zona roja. Y nunca pude llevar mi conversa que yo quería, la propuesta de hacer un trabajo fotográfico, a algo que no fuera un trato carnal, porque para ellos estaban en un comercio sexual. Entonces, no, rebotar, rebotar, rebotar. Entonces, tuvimos que recurrir, y ahí yo entendí en esta cosa de la antropología visual, tener un personaje puerta. Había que tener a alguien que nos abriera este mundo. Y yo lo viví también con este mundo indígena. Yo tuve un intermediario, una persona que me recomendó, con la cual yo llegué, porque si no, como decía Héctor, uno rebota. Y en estos lugares en donde hay mucho alcohol, es complicado cuando no te conocen, es heavy. Y aquí tiene que ver también con este proceso creativo, que es como la preproducción. Yo tuve que hacer varias cosas antes de sacar las fotos, ¿ya? Yo tuve que ganármelo. Si bien yo siempre viajo con mi cámara, muchas veces yo en todo el viaje ni siquiera saqué la cámara del bolso. Yo estuve con ellos, compartí, tuve que compartir, chupar un poco, aunque yo soy re malo para chupar en ese sentido, jugar a la pelota, que tampoco me gusta mucho, un poco vivenciar. Entonces, está el tema de Malinowski, la observación participativa. Yo quiero ver desde afuera o quiero verlo desde adentro. Y para mí fue toda una estrategia, y suelo hacerlo así, ganármelo, porque, claro, yo puedo llegar como turista, sacar una foto bonita, anecdótica, sin duda que pueden ser muy hermosas incluso, pero llegar así a entender el alma de ello, hay que convivirlo, hay que estar, hay que bancarse un montón de experiencias para en un determinado momento ser invisible. Eso es lo que logra uno, ser parte de la familia. Entonces ya no te pescan. Y uno puede meterse en todo otro lado. Yo creo que eso es parte del proceso creativo, de cómo tú preparas y las condiciones para que en un determinado momento tú comiences con esta cosa de ver a través de esta pantalla chica, reducida, ahora cuando es más grande, pero cuando tú te centras, la fotografía por eso es como muy ensimismada. Tú te metes como en una escafandra y hasta la respiración suena diferente, el aguantarlo, el ritmo que tiene que ver con ese clic, ¿ya? Yo rescataría por el momento, para no abarcar mucho la conversa, con esta cosa de esa preparación, de estar en condiciones para poder sacar esta cosa, de poder estar ahí, poder desenvolverse con facilidad y poder desarrollar después esta cosa, este proceso orgánico incluso, de ir haciendo clic tras clic e ir captando todas estas cosas de las cuales somos muchas veces testigos privilegiados, que no tenemos acceso mucha gente. Por el hecho mismo es increíble cómo la máquina te abre puertas, es un rompefilas increíble. ¿Ya? A mí los políticos locales, que también hago prensa, me ven con la máquina y me saludan como que si fuera grandes amigos, pero me ven sin la máquina y ni me pescan. Entonces, el rol social que uno tiene es diferente, ¿ya? Es una cosa muy potente. Eso. Don Carlos Valverde. ¿Cuál es la pregunta? No. Oye, yo comparto con Carlos también en varias cosas. Establecer confianza es súper importante para cualquier proyecto, cualquier intento que uno haga de poder hacer algún trabajo fotográfico o artístico. Yo creo que es importante también hacer una lectura del territorio en el cual nosotros nos estamos vamos llegando, digamos, nos vamos
es importante eso, ¿ya? Y también el proceso creativo depende de los temas que a uno le interesen en realidad. Yo pienso que uno tiene que hacer los temas que a uno le llaman la atención. Yo creo que esa es la búsqueda. A mí por lo menos me llaman la atención los temas más humanos, ¿ya? Los temas sociales. Eh, y no sabría decirte cómo ni por qué, pero yo creo que es esa búsqueda como de poder lograr algo íntimo, yo creo. La comunicación que produce la fotografía, poder compartir eso. Yo creo que uno también quiere compartir su fotografía y compartir esos momentos cual uno vive. Y yo creo que por ahí va, por ahí va. Y en nuestro capital cultural, ¿ya? Yo creo que hay que retratarlo y fotografiarlo y atesorarlo. Muy breve, ¿no? No, está bien, está bien, está bien. Está bien, Bueno, está bien. Está bien, Omar, no sé algo si como Nabil, sí, no sé si Nabil tiene también algo que La lengua donde duele la comentar. muela, dicen. sí, ¿Cómo? Está bien, ¿para qué más? Pero sí, sí, miren, yo creo eso. no, a mí me... Nos Dele, cruzamos ahí. colega. No, o sea, estaba pensando en cuestiones que se dijeron, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, sí, dale. En cuestiones que se han, dijo Carlos Carpio, Carlos del Norte, Carlos del Sur, y que entonces me van llevando a la reflexión, ahí como dijo Héctor, también me surgen otras 300 preguntas más y otras reflexiones y comentarios. Entonces, por ejemplo, el mismo tema de la identidad o del ethos, como le puso el compañero Carpio ahí en el norte, eh, hablabas tú, lo relacionabas con el territorio, ¿no? Y, pero también mostraste tus fotografías como en un mismo territorio esas identidades van mutando, o esas formas de representarlas, que en el fondo son las formas sociales en que se nos presentan y que usted con su cámara bien, ¿no es cierto?, las grafica, las guarda, las contiene, van mostrándonos también que aunque es el mismo territorio, hay una mutación, hay un híbrido, hay la llegada de esto y de lo otro, ¿no? Entonces, eso me parece interesante en relación a cómo nosotros podemos mirar y después fotografiar y mostrar esa mutación, esa transformación, ¿ya? Cómo esta ceremonia aymara, ¿no es cierto? Claro, aunque es en ese territorio en particular, finalmente es el mundo andino, que es un gran territorio, y este mundo andino no tiene fronteras en términos de nacionalidad, pero tú en un momento de tu relato oral, ¿no es cierto?, nos señalas que hay mucho de Bolivia, ¿ya? Entonces, pero no solamente parece ser de Bolivia, sino que hay un montón de elementos ahí sociales, culturales, religiosos, ¿ya? Cuestiones también que se ponen en boga, como los nombres de las personas, ¿no? Como tú lo señalabas, que se van montando uno tras otro en como capas así en la tierra, ¿no? Que finalmente estas identidades y que tú puedes fotografiar, ustedes pueden fotografiar, no, nos lo presentan, ya sé como comentario. Lo otro, yo también tenía una pregunta en relación pueden hablar sobre eso, pero también en relación porque Héctor estaba hablando, o la pregunta que planteó es como, y ustedes también se refieren a como el fotógrafo creador, ¿ya? Em, esta posibilidad de pensar un poco más en qué fotografía voy a sacar, o pensar en para quién voy a hacer esta foto, o qué es lo que quiero mostrar para que otros puedan ver lo que yo estoy viendo, como decía Carlos Valverde, ¿no? Por ejemplo, en el funeral de Catrillanca, donde claramente había mucha gente, pero también mucha gente no podía estar. Y encima esa fotografía estaba hecha para un medio, ¿no es cierto? Donde iba a tener muchas posibilidades de ser vista a través de este diario. Entonces, ¿qué está pasando ahí en las cabezas de ustedes en ese momento, ¿no? También para Carlos Carpio, que también ha trabajado en prensa. Un poco eso, y lo otro, ¿qué piensan ustedes con la fotografía hoy día en esta
en este contexto en que todos tenemos una cámara fotográfica junto a nosotros en el celular, ¿ya? Donde yo siempre digo que el celular hoy día para lo que menos se usa es para hablar, lo usamos más como un ordenador, como un computador y como un dispositivo para sacar películas y sacar fotografía. Entonces, ¿qué pasa con esa fotografía que no está siendo muy consciente y que está ahí articulándose a cada rato con toda la gente que la está utilizando, también como un sistema para denunciar, informar, mostrarse, mostrar algo que también quiere, pero no está tan estudiado creativamente, no es un artista visual, un fotógrafo una fotógrafa que quiere a lo mejor conscientemente hacer lo que ustedes hacen. Bueno, David, permiso, no sé, Carlos. Sobre lo primero que tú mencionas, sobre el hecho de trabajar o encontraron estas situaciones de cobertura, o esto mismo que nos mostraba Carlos, de estas ceremonias, ¿no es cierto?, tan íntimas. Yo creo que a uno lo motiva de poder ir siempre un poco más allá, tal vez. Tú sabes que estás ante estos sucesos, y yo creo que saca todas las fotos que puedes, digamos, o sea, hay que aprovechar ese momento, ¿ya? Yo creo que eso es lo que nos motiva, por lo menos a mí, buscar ese tipo de situaciones. Indudablemente pensando, como yo te decía, en el destino que van a tener estas fotos, que las va a ver, también por uno, porque si tú no vas o no pruebas determinados cuadros, o después te vas y dices, por haber sacado la foto desde el otro lado, ¿cómo se habrá visto? Es una decisión tuya, pero que también va a repercutir digamos, la gente que va a ver esa fotografía, digamos. Si yo no estaba ahí en ese funeral, yo prácticamente llegué por iniciativa propia, porque en realidad también en algún momento tuve miedo de ingresar ahí a Temucuicú. Yo había estado antes, sí, varias veces, pero siempre invitado. Y me tocó nomás, pues, y muchos colegas no fueron. Bueno, otros colegas de prensa también fueron, pero la mayoría no. Entonces a mí, yo digo, tengo que estar en ese lugar, ¿ya? Eso primero, ¿ya? Volvemos al tema de la responsabilidad, de estar ante estos sucesos que dependen de uno también, ¿no? Que sean conocidos. Y sobre el tema de la democratización de la imagen, yo creo que eso es lo que estamos viviendo y se ha demostrado. Y esto da cuenta de que la imagen está siendo cada vez más trascendental, pero cada vez más, o sea, más ahora de que vivimos en una pandemia. Entonces yo creo que va a tomar cada vez más valor, y nosotros cómo nos adaptamos a eso, ¿ya? Antiguamente en la fotografía análoga, ¿cuánto tenía? Un rollo de 36 fotos, 2 rollos tal vez, con suerte. Carlos, yo creo que te tenías más rollo, ¿no? Eres más de rollo. Pero tú te contenías para disparar, pues no disparabas tanto, no hacías tantas fotografías. ¿Ya? Ibas a una marcha y el rollo te tenía que curar toda la marcha, ¿no? Ahora con la fotografía digital, tú disparas aquí, no sé, pues 500 fotos, 300, no sé, 400. Entonces uno las va pasando rapidito. Cuando uno las quiere ver también pasa lo mismo, no sé si se fija, que uno las quiere pasar rapidito, se queda pegado al computador y como que las quiere seguir pasando. Yo creo que tenemos que volver un poco como a la reflexión de la imagen. Yo creo que volver a fotografiar con un punto de vista, con una calma, con una preocupación especial en el encuadre, ¿ya? Yo creo que hay que volver un poquito a eso, como a mantener la calma en momentos que son tan álgidos, po. O sea, todo se pasa rápido, y yo creo que esa es nuestra responsabilidad también, ¿ya? Ahora también son una herramienta la tecnología, obviamente, po. Pero no sé, la fotografía es otra cosa, encuentro yo. Porque hay gente fotógrafa, pero no todos son fotógrafos, encuentro yo. Yo creo que tiene que ver más con desarrollar una propuesta, un punto de vista propio, ¿ya? Don Carlos Carpio. También coincido con
¿Estoy muteado? ¿No? ¿Estoy con... No, estoy no, bien. te estamos escuchando. Ya. Yo coincido en este tema de la democratización de la imagen, ¿ah? Y esto viene hace bastante tiempo en todo caso. Y sí, pues, todos generando contenidos visuales, y los fotógrafos estamos ahí. Pero es bueno porque nos levanta el nivel de exigencia. Como decía Nabil, yo también coincido con el tema del celular, por ejemplo. De hecho, yo hace muchos años que hago clases de fotografía, y en el encierro no me quedaba nada más que hacer clases online sobre celulares, porque todos tienen celulares, pero no todos tienen cámara. Entonces, es universal. Y también coincido en que uno lo usa para cosas bancarias, para chatear, para mail, y a veces lo usa para hablar por teléfono, cuando se acuerda. Pero usa la herramienta de esa manera. Y creo que es increíble. A mí me ha abierto nuevas puertas todo el celular. Hay aplicaciones que te transforman el celular en una verdadera cámara fotográfica para controlar ISO, diafragma, velocidad, enfoque. O sea, yo pensé que la cuestión esa era plana. Y no, pues es increíble. Incluso se han hecho películas de cine con esto, ¿ya? Hay unos programas como el Film Pro que es súper potente, y es increíble la herramienta que tú puedes tener a mano. De hecho, yo en mi bolsillo ando trayendo un grip para transformar mi celular en una cámara fotográfica para tenerla en cualquier momento, porque el celular lo llevas para todos lados. La cámara, hay que hacer un apostolado con la cámara en realidad, sobre todo cuando uno empieza a cargarle cada vez más accesorios. Pero tiene que ver con esa cosa reflexiva que decía Carlos también. Hay muchos generadores de contenido, incluso que se autodenominan generadores de contenido, pero el tema de la imagen fotográfica es más reflexiva, tiene que ver con todas estas cosas de proporciones áureas, una cosa de tripa. La fotografía y cualquier creación, independiente de la disciplina, tiene mucho de tripa y también tiene mucho de rebeldía, yo creo. ¿Ah? El artista per se es políticamente incorrecto. Es crítico de la realidad. Pueden haber artistas que son conformistas de la realidad, sin duda, funcionales al sistema, pero la naturaleza creativa creo que es rebelde. Es un poco como lo que decía Don Chicho, de que es una contradicción vital si no eres joven y no eres rebelde. Si no eres creativo, también tiene que haber mucha rebeldía en ese tema. Eso, y lo otro que quería decir se me olvidó. Bueno, pero no lo podemos exigir más, don Carlos. Oye, no sé si Nabil quiere también algunas palabras. La hora ya se nos está cumpliendo, pero algunas reflexiones al cierre, colega. Eh, ¿Es posible mostrar, perdón, Nabil, bien cortito, ¿podemos mostrar algunas otras cositas o cerramos nomás con conceptos? No, démosle. Sí, pero, Nabil, no, te o escucho. sea, yo pensaba, sí, no, yo lo que pensaba era que podemos hacer la despedida, y en esa despedida, como en 5 minutos cada uno, mostrar más o menos rápido algunas otras cosas que ustedes quieran, algunas otras fotografías que quieran mostrar. Pero antes de eso, no, yo solamente en la conversa ya un poco más coloquial, ¿no es cierto? Eh, como Carlos ha dicho en un par de veces que ha hablado de la antropología visual, no quiero dejar de señalar que ambos Carlos, ambos fotógrafos, y justamente en un proyecto de hace ya algunos años atrás, ¿no? En la última versión fue hace 10 años atrás, en la que participó Carlos Carpio, junto a Héctor Muñoz, hicimos este diplomado en antropología visual y medios audiovisuales en la investigación social en la Universidad Católica de Temuco, y claramente también tratando de desarrollar esta disciplina antropológica que es la antropología visual, y que en uno de sus enfoques también concibe y considera a la fotografía, ¿no es cierto?, como este dispositivo visual que ha venido también a incorporarse desde mediados del siglo XIX a una nueva forma de mirar la realidad, ¿no? Y desde que aparece la fotografía en adelante, luego el cine, la televisión, después
nosotros vamos a tener una realidad paralela, visualmente hablando. Y la fotografía, que es lo que estamos hablando hoy día, nos va a ayudar y le va a ayudar a la humanidad también a cuestiones que decía Carlos Valverde al comienzo, ¿no es cierto? A visibilizar cosas que por ahí están medias invisibles, ¿no? A veces intencionadamente y a veces no. A fijar ciertas cuestiones, a poner en el tapete, en el concierto de ciertos temas de conversación, ciertas cuestiones, ¿no? A través de la fotografía. Y eso a través de los distintos dispositivos de difusión de esa fotografía. Y que hoy día, bueno, estamos justamente ocupando y refiriéndonos a cómo también la Internet y sus distintas ventanas de difusión, distintas pantallas nos permiten poder mirar, apreciar, observar estas también diversas fotografías. La de prensa, ¿no es cierto? Fotografías artísticas, y también yo diría la fotografía que hoy día obturan, y era a lo que me estaba refiriendo, consciente y no tan conscientemente, muchos de nosotros y muchas de las personas, ¿no es cierto? A cada rato y a cada momento en su teléfono. Entonces, claro, la antropología también ha estado leyendo y mirando estos fenómenos, ¿no? Y también se ha acompañado, a su vez, de estas cámaras, ¿no? Y por eso, de una u otra forma, uno se siente también tan atraído a poder conversar y poder conocer, en este caso, desde los fotógrafos, el tema de cómo ustedes la han manejado, la ocupan, la hacen consciente, etc. Como la idea es poder tener más de un conversatorio en el marco de este proyecto, queremos después tener también a la otra parte, quizás, de la fotografía, que son personas que, quizás siendo también fotógrafos, entraron a analizar la fotografía, ¿ya? A estudiarla como un fenómeno, como una posibilidad. Entonces, eso, quería solamente señalar eso y quizás, independientemente que Héctor, tú quieras también señalar algo, podemos también despedirnos mirando algunas de las fotos que los amigos acá seguramente tenían preparado. Yo sé que Carlos Carpe tenía estas cosas preparadas, me había enviado, quería mostrar varias cositas de distintos, y me imagino que Carlos Valverde también, entonces, pero nuestros auspiciadores también, digamos, nos van a cortar la transmisión. No. Pero también hay que ponerle un corte. Seleccioné unas poquitas nomás como para cerrar un poco. Sí, démosle nomás, cerramos con las imágenes que tenían, igual aprovechar de agradecerles, creo que ha sido súper interesante y creo que daba muchísimo más, de hecho, así que a medida que también podamos realizar algunas otras actividades. No se hizo nada. Claro, a medida que podamos realizar otras actividades los vamos a tener también en consideración. Así que dele nomás, Carlos, si quiere disparar usted con las imágenes que tenía. Mira, yo tengo una fotito, tengo una serie de 10 imágenes de un carnaval que se hace en Iquique, ¿ya? Que tiene mucho que ver con esta identidad, el etos propio de la iquiqueñidad, que funde toda esta cosa andina en el fondo, porque los carnavales, las anatas que se llaman, tienen un origen andino, pero que están adaptados en la ciudad, ¿ya? Entonces esto sucede en varios días. Voy a mostrar unas poquitas fotos de una de la noche, y algunas cosas que tienen que ver con esta cosa de la observación participativa, ¿ya? Cómo uno se prepara para eso, o afronta este tipo de cosas. Y algunas fotitos que son re locas. Antes de irme, que quiero hacer una pequeña reflexión respecto a algo que dijo Carlos. Y que lo hemos hecho todo en realidad. Con este tema de que cuando estás involucrado en una actividad, ¿hasta qué momento tú puedes ser partícipe también? Para mí es toda una reflexión, incluso como ciudadano, como persona y ontológica, hasta qué medida, hasta qué punto, por ejemplo, yo soy fotógrafo y yo soy bien llorona, yo soy bien afectivo. Entonces han habido momentos en que para mí han sido muy fuertes y que los ojos no me han dejado mirar por el ocular porque ha sido mucha la emoción. Entonces, ¿hasta qué momento tú, claro, guardo la cámara y comienzo a ser humano? ¿Ah? O sea, no es que uno se transforme en robot, ni mucho menos. Pero también está esta dialéctica entre la persona
y el cameraman, ¿ya? Ya, pues, les comparto entonces la... Dale nomás. Ya, vamos a agrandar esto, compartir. Ya. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, estamos viendo. Ya. Bueno, este es un barrio típico de Iquique, que es un barrio costero, que es el barrio El Morro, y que ha retomado, no ha perdido nunca la tradición de celebrar los carnavales. Y se celebran varios días, se hacen festivales y todo el cuento, y en una de esas hay procesiones en la noche, ¿ya? Y todos van disfrazados, mucho copete, mucha alegría, muchas luces. Y aquí yo quiero mostrarle esto que le saqué la foto a un colega, que es una opción de registrar las cosas. El colega trabajó bien de lejos, como se van a poder dar cuenta después, pues él está limpiecito, ¿ya? Usó su tele, todo el cuento. Pero su opción no fue involucrarse participativamente en los acontecimientos, porque dentro de esos acontecimientos uno va así, o sea, tú te expones a que te llenen de pintura, te llenen de chaya, y es toda alegría en realidad, o sea, si no te quieres exponer a eso, definitivamente mejor no ir, ¿ya? De repente a veces vuelven demasiado intensos estos momentos, pero no sé, pues a mí me gusta la adrenalina y es parte de nuestra territorio, por eso me gusta mucho. Bueno, el cuento es que después de esta fiesta lo que se hace es que arman un mono, que es el que está ahí, lo llevan en procesión, que es el mono que representa como todas las malas ondas del año. Y lo queman y lo tiran al mar para que se vaya. Hay toda una cosa también cosmogónica de la matriz, del mar, del continente, del contenido, todo ese cuento, ¿ya? Y toda la gente participa del barrio y es un barrio bastante grande, entonces se recorren muchas calles y todos se involucran. Por ejemplo, ahí hay una manga vieja guatona disfrazada de mariposa. Entonces toda la gente participa con mucha alegría y todos se divierten. Es muy lindo participar y ser parte, no solo observador, sino ser partícipe. Por eso decía esa reflexión, hasta qué momento yo soy parte de este cuento y sigo registrando o dejo o me meto en esto, ¿ya? Ahí llevan al mono que van a quemar, pueden darse cuenta que todos están ya pasados revoluciones, las chayas, que significa tirar este papelillo o agua, uno va pasando por las calles y de las casas de los segundos pisos te van tirando agua o chaya. Y aquí está la otra opción, que es la que yo opté, que fue meterme en este cuento, ¿ya? Y lógicamente significó que a mí me hicieron samba canuta, me echaron betuna, harina y todo el cuento, cuidando mi cámara, lógicamente, pero eso me permitió de que yo podía estar entre medio de todo este cuento. O sea, si yo no hubiera estado con esa predisposición, no hubiera podido hacer estos registros encima de ellos, vestidos limpiamente. Bueno, y al final ya al terminar esa parte del cierre, el entierro, el carnaval que se llama, es que la gente va a esa playita y tira al mar toda esta mala onda que había del carnaval anterior y que se lo lleva el mar. Y se meten todos ahí para adentro, los que pueden y los que les da el cuero, y para que se vaya, es como una ofrenda, ¿ya? Esto es una de las cosas típicas de Iquique, los carnavales. La Tirana es más de La Pampa, esto como más de Iquique. Era algo que un poco que quería sobre todo mostrar por el tema de la observación participativa, por el tema de mi colega y la opción mía de meterme en todo este cuento, como lo hizo Carlos, de meterse en la ceremonia, de estar en toda esa cosa y ser parte de este asunto. No simplemente ser un testigo como frío, objetivo, sino que de un modo u otro uno se involucra con esto, sin duda. Yo creo que, como decía, el artista, además de ser rebelde, yo no concibo un artista que no sea gestor, o por lo menos una exigencia que yo me hago, ¿ya? Llega un momento en que uno comienza a hacer cosas, no solo muestra como una catarsis lo que uno hace, sino que comienza a hacer escuela, comienza a transmitir lo que sabe, comienza a generar actividad con respecto a su propio oficio. Y yo creo que es un rol y es una responsabilidad de oficio. Eso. Muchas gracias, Carlos. No sé si Carlos Valverde tienes algo igual que mostrarnos. Estáis muteado.
Y ahora sí, perdón. Ahí sí. Tengo que mostrar algo más. Oye, qué maravilloso el trabajo de mi colega Carlos Carpio. Qué lindo el paisaje nortino, que para mí es súper desconocido. O sea, lo conozco, pero muy poco. Me gustaría hacer algún tema por allá, así que te voy a contactar. Quién sabe, más adelante. Ya sabe dónde llegar. Ahí después por Sí, interno, por interno. qué buena fiesta. Qué buena, sí, a ver, Está ahí espérate. muteado Carlos Está Carpio, muteado, así Carlos. que por eso no se escucha, pero vamos a asumir de que le estáis ofreciendo que puede llegar ahí. No, digo que se la debo a Nabil porque vino para acá y no me porté muy bien con respecto al territorio. Así que el compromiso abierto para Eso realmente lo podemos Ah, llegar a todos conversar. lados. vamos a tener que todos para allá, parece. Claro. Hay momentos y momentos, ¿no? Ahora hay buenos momentos. Bueno, para el cuarto 10%. Eso lo podemos Como al conversar, quinto, lo para el podemos quinto. conversar en privado, Carlos. Lo conversamos por Para el quinto interno. 10%. Sí. No, sin duda. Bueno, yo igual quiero bueno, aprovechar de agradecerle y despedirme también con lo último que les voy a mostrar. Tengo muy buenos recuerdos, yo aprendí mucho de ese diplomado, yo lo hice en 2009, de antropología visual. Así que fue una bonita experiencia, buenos profesores. Me hizo clases Juan Carlos Gueda, gran profesor, gran Nada más y nada cineasta, menos. un grande. Así que, y otros profesores igual yo tengo buenos recuerdos. Así que felicitaciones, ojalá, quién sabe, más adelante tal vez puedan retomarlo. Buen, bonito proyecto. Ya, bueno, les voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, y me despido también de Carlos, maravilloso tu trabajo. Y ¿ahí lo están viendo? Todavía no. Ah, ya, espérate un poquito. No, todavía. Espérate un poquito, que aquí lo vamos a... Ahora lo vamos a poner. Ahí sí, Salud, Por Carlos. ahí viene. Ahí sí. ahí viene. Sí. Ya, un poquito de lo que fue el estallido social acá en Temuco. Bueno, yo vivo en Lautaro, pero viví harto años en Temuco, entonces como que me pierdo un poquito. Pero sí, allá en Temuco, en octubre, noviembre, diciembre, también una cobertura que me tocó cubrir. De hecho, ese fue, me acuerdo que fue un fin de semana, porque esto partió un día viernes, creo, la parte más heavy, en Santiago. Y justo en el diario estábamos de turno, o sea que había como la mitad del equipo haciendo el diario. Éramos, no sé, cuatro periodistas ese fin de semana, y yo agarré el sábado, el domingo, el lunes completo solo. Y fue una gran cobertura en cuanto a todo lo que se vivió, ¿ya? Y todavía uno pasa por esos lugares y piensa en cómo fue, o sea, parece otra realidad, ¿ya? Y bueno, y hay gente presa, digamos. Eso igual es lamentable porque yo vi cómo detuvieron a mucha gente de manera muy injustificada, yo creo. Y mucha violencia y mucho abuso policial. Y yo creo que ese es uno de los temas que está pasando en nuestro país, que también hay que denunciarlo, obviamente. Así que bueno, la fotografía es un testimonio de eso, del abuso policial, la violencia, lo que pasó, lo que mucha gente también ignora o no quiere darse cuenta. Acá en el centro de Temuco se veían estas imágenes. O sea, GOPE, carabineros del GOPE disparando igual a diestra y siniestra. Yo en una de esas manifestaciones me acuerdo que habían 30 y 35 heridos en una marcha. Y fue muy violento, muy violento. Todo lo que fue la represión de carabineros también. Y bueno, ese carabinero me tiró una lacrimógena, según él sin querer. Así que igual le tomé una foto. Pero no, mala intención acá. Bueno, de hecho, Siempre. perdón, Carlos, pero ahí esa imagen por sí sola ya da cuenta del ángulo en el que está disparando. Sí, no, pero él después me la tiró. Pero No, digo fíjate, porque el resto de la gente me imagino que no estará sí, pues, apuntando, digamos, a... no, si un chico perdió, dos chicos perdieron el ojo Sí, sí. en ese día, Que trauma de ocular. hecho,
y todavía yo creo que no se sabe quiénes fueron. O sea, se sabe, pero no hay sanciones. Y los chicos no De estaban hecho, haciendo nada. yo creo, o sea, no creo, yo estoy seguro de que uno de los objetivos estratégicos, porque ellos tienen objetivos tácticos que son los que están tirando piedra, molotov, pero los objetivos estratégicos son los reporteros gráficos. Yo también saco fotos en la primera línea, ahí tengo mi casco con la máscara antigas, y justamente uno lo hace por eso, por un poco como denuncia de la brutalidad policíaca en realidad, y para que quede en registro, para pasárselo, en el caso nuestro acá, a la gente de la Comisión de Derechos Humanos, qué sé yo, para que vayan a hacer Sí. lo que les corresponde a cada uno de ellos. Pero efectivamente, y fíjate que uno se pone como adicto a la lacrimógena también, debemos Sí. reconocerlo. Sí, yo siempre me da risa porque yo creo que fui perfeccionando digamos, mi indumentaria con el correr de los días, pero los primeros días tenía limón y con suerte tenía una mascarilla. No, hay que ir preparadito, Pero vigilante. después me fui dando cuenta, me decían, oye, saliste en la tele, qué sé yo, andaba así, y después de ver eso, obviamente después fui con casco y otras cosas, pero nunca pensé que me iba a encontrar con ese tipo de violencia. Igual Es estuve una súper... batalla campal. Es una batalla campal, es increíble. El paroxismo, yo he hecho como un estudio como bien antropológico de toda esta cosa, de lo que se produce en las primeras líneas. Y, por ejemplo, en las marchas va la gente común, da, toda, y de repente te das cuenta que es como el fenómeno de masa también, ¿ah? Como en los estadios, ¡guau! Y llega un paroxismo, y después yo veía para el lado y hasta las abuelitas quedan al lado mío tirando piedras. Entonces, se mete en una dinámica y que en definitiva es lo que tenemos ahora. Fíjate que yo le tengo fotos de un tipo, y que lo voy a comentar, no lo voy a mostrar porque tendría que entrar a buscarla, de un tipo que estaba con el escudo, que es muy repetida esa foto, haciéndole frente al guanaco. Y yo principié a sacarle el rollo al tipo y no tiraba nada, lo único que hacía era estar ahí. Y eso es como la representación de la civilidad. O sea, resistir, bueno, lo único que hacía era resistir ahí, no dejar la calle. Y eso es súper potente en términos sociológicos y en términos políticos, que es lo que hemos desembocado ahora, que nunca se tenía que haber soltado la calle, que era el objetivo ese, no soltar la calle. Y lograr lo que hemos logrado ahora, políticamente, de que haya realmente, o se pueda hacer una constitución realmente democrática y ojalá digna y humana para todos. Sí, indudablemente. Pero yo creo que ha cambiado muchas cosas. O sea, yo creo que estamos viviendo un proceso político, no sé, yo creo que no volvimos a ser el mismo país de antes. Yo creo que hay una conciencia, ¿ya? Y también hay una gran masa que en el fondo, aunque la derecha y el gobierno nos querían hacer pensar de que éramos una minoría, es el triunfo tremendo, aplastante que tuvo el plebiscito, te das cuenta de ello. Bueno, y los resultados de las últimas elecciones también. Pero yo creo que, bueno, Bueno, de hecho, Chile despertó. sí, Chile despertó. de, Vamos a ver de hecho anoche estábamos hablando con Héctor, qué va a pasar. justamente que toda esta cuestión que vino después de lo que se llamó el estallido social en adelante los resultados también de estas últimas elecciones, tanto el plebiscito de octubre como las elecciones de hace 2 semanas atrás. Bueno, mucho de los resultados de aquello es producto de esto, de la imagen que circula, de la fotografía, de los videos, que no circulan necesariamente por los medios clásicos y tradicionales, sino que mucha fotografía y mucho video, pero ya que estamos hablando de fotografía, mucha fotografía también, además de la de ustedes, ¿no es cierto?, que van ahí, que están ahí como fotógrafos de prensa, fotógrafos de guerra prácticamente, en esos días, también por mucha de esta fotografía que también hemos estado hablando en la idea de la democratización o de la posibilidad que la tecnología y el avance de la informática y de la internet nos ha permitido. Entonces, la cantidad de estas imágenes que han circulado y que circulan hoy día, denunciando, mostrando, no solamente a Chile, sino que al mundo a través de las redes sociales y de los medios llamados independientes o alternativos, ha sido tan grande y tan fuerte que están provocando también este cambio que dice, no solamente es el cambio en las calles, sino que toda esta posibilidad, si le sumamos toda esa Paradigma. posibilidad, claro.
Claro. Sí, Imagínate lo que pasaba en la época de la dictadura militar. Termino al tiro, Héctor. En lo que pasaba en la época de la dictadura militar, cuando solamente había una foto oficial, ¿ya? O una imagen oficial televisiva. ¿Ya? Entonces, claro, se levantó la AFI, ¿no es cierto?, esta Asociación de Fotógrafos Independientes, se levantaron también los audiovisualistas independientes, los comunicadores, para poder hacer teleanálisis y todo eso, pero las ventanas de difusión no eran las mismas, no las teníamos. ¿Ya? Se levantó grupos de fotógrafos a fotografiar, pero las posibilidades de mostrar eso eran bastante reducidas. Ahora eso ha cambiado exponencialmente. Sí, no, yo solamente también para hacer unas palabras al cierre, porque me parece súper atingente lo que nos mostró al final también Carlos Valverde. Con respecto a lo mismo, es muy difícil pensar en la identidad nacional en este proceso que está abierto siempre, como dijimos hace un rato. Es muy difícil que en ese proceso no quede incrustado los procesos políticos que estamos viviendo en el último tiempo. Y por lo mismo, entonces, qué importante va a ser en 30, 40, 50 años más adelante, el hacer una arqueología de las imágenes que van a ir quedando, que son estas que estamos viendo ahora. Y en el fondo, cómo esas imágenes van a también ayudar a reconstruir y a sostener quiénes vamos a ser, digamos, en términos colectivos de aquí en adelante. Que por supuesto no es un proceso armónico, va a ser un proceso conflictivo y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Pero claro, porque estoy pensando también, Nabil también lo dice, o sea, qué es lo que pasa con un hito histórico que nos marcó a tal punto de que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en los últimos 2 años, que es el golpe militar. Pero imagínense lo que significa la importancia de la batalla de Chile, ¿cierto?, de Patricio Guzmán, ¿cierto?, que en algún momento se vuelve un elemento fundamental para poder ver aquellos que no estuvimos, por ejemplo, y que pudimos acceder a un registro en imágenes, al menos para poder entender el contexto, y que era una cuestión bastante esquiva, es decir, no era fácil acceder a un material como ese. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones que van a tener una cantidad impresionante de imágenes que están registradas, ¿cierto? Que son las que nos muestran ustedes, que tienen por ahí también, Carlos, por lo que entiendo, también debe tener muchísimas, pero que van a estar ahí disponibles para las nuevas generaciones que todavía incluso no nacen, que van a poder mirar la historia de una manera, entre comillas, ¿cierto?, más directa. Que otros no tuvimos esa posibilidad de mirar esa historia, y probablemente eso tiene mucho que ver, por supuesto aquí se abre una caja de Pandora gigantesca de cómo después, más adelante, vamos a analizar también nuestra propia historia por los efectos de la imagen, que yo creo que también va a tener mucha injerencia para poder también ver si efectivamente la historia es manipulable como ha sido hasta ahora. Nosotros creo que todavía estamos muy nuevos con respecto a cómo hemos construido y reconstruido nuestra historia, pero los registros en imágenes son todavía muy, muy, muy nuevos. Yo encuentro, o sea, esta masificación de la imagen, por supuesto que tenemos imagen desde mediados del 1800, ¿cierto?, con la fotografía, pero esta masificación de la imagen es muy, muy, muy nueva todavía. Entonces no sabemos qué efecto tiene a largo plazo. Sí, hay que ver cómo cuaja eso. Yo con eso quería terminar y agradecerle. Creo que ha sido súper, súper interesante, muy intenso también, a partir también de lo que nos muestran y de lo que surge, que yo creo que queda un espacio súper abierto para poder seguir hablando de la imagen, de la fotografía. Así que infinitamente agradecido a Carlos y a Carlos por haber recibido el llamado, por la disposición también, por juntarse con nosotros a hablar de estos temas que a nosotros y esperamos que a mucha gente más también le parezcan muy interesantes. Gracias a ustedes por invitarme. Saludos a don Carlos Carpio. Espero que nos permitan hacer el intercambio de mail, porque me interesaría bien contactarte directo, agradecerle el espacio que nos dan. Yo soy un
un enamorado de las imágenes, para mí es un apostolado, así que estoy dispuesto a cualquier cosa que ustedes me soliciten. Le voy a cobrar la vuelta de la mano porque tengo una actividad, como te comenté, Nabil, ya luego, que me interesa también intercambiar miradas. Yo comparto mi trabajo, Carlos, en Instagram, tengo casi todo mi trabajo ahí. Ya, pues, intercambiamos los correitos. Mi cuenta es valverde.fotografía. Ya, pues, ahí los ponemos en contacto Ahí por interno, ahí la producción se va a poner en contacto con ustedes. Denle ahí, para que todos colega, sepan. Dele unas palabras al cierre y cortamos. Bueno, no, solamente agradecer también, ¿no es cierto?, a los dos, Carlos y a Héctor también por esta oportunidad. Por supuesto que la fotografía, cuando aparece, ¿no es cierto?, en ese hito, aunque son procesos más largos, pero en 1839 se consigna en la historia, va a cambiar para siempre la forma de mirar la realidad, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, es de lo que estamos hablando y de lo que vamos a seguir hablando y todavía con toda esta masificación de imágenes fotográficas que circulan a diario, o sea, ¿no?, a diario y a cada momento a través de esta web. Así que agradecer a todos, a los cuatro, nos agradecemos. Y también en lo formal al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por habernos financiado este proyecto Fotografía Tu Identidad a través de la Secretaría Ministerial de Cultura, el Fondar Regional, en el área justamente de identidades regionales, como también era el propósito de conversar. Muchas gracias a todos, que estén bien. Ya, y a todos que los que estén buena puedan ver hora. Chau. esta Chao, cápsula. nos vemos.